¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de lo que acontece en México y en el mundo. Hoy se llevó a cabo este sorteo del Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos principalmente, teniendo como sedes también a México y Canadá. Estuvieron presentes durante la apertura de las pelotitas, como les diría por ahí la doctora Claudia Sheinbaum, la misma presidenta de México, el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. Un evento para muchos político que reflejó mucho más de lo que se dice y que llega en un momento, y de esto vamos a platicar con nuestra invitada, muy particular en la relación entre estos tres países. Dicen por ahí, doctora Leticia Calderón, te saludo como siempre con muchísimo gusto y un honor que nos acompañes, que nos compartas estos minutos de tu capacidad. Dicen algo que nadie había logrado más que el fútbol, reunir a estos tres personajes que vaya que han mantenido relaciones tensas desde que Donald Trump llegó al poder. ¿Cómo estás? Pues estoy aquí también como tú siguiendo la nota que tiene que ver con el fútbol, pero evidentemente da para hablar de muchas más cosas y la verdad es que sí, daba preocupación, vamos a ver cómo transcurre el día, pero esta cuestión donde pues, Trump es impredecible y nunca sabes con qué va a salir, pero por lo menos en lo que tiene que ver ahora al sorteo de la FIFA, pues muy contento, muy complacido en una lógica del anfitrión y también porque él al final de cuentas es lo que vende, ¿no? Es un showman y sabe muy bien que miles de personas, digo, miles de millones de personas en el mundo están siguiendo este tipo de eventos, que les gusta tanto este tipo de concursos y de juegos y de todas estas cosas. Y entonces, pues la FIFA tiene un altísimo rating. Entonces, pues su imagen al mundo, que le tiene sin cuidado en un nivel, pero en otro, pues obviamente muy cuidada. En este marco, querida doctora, eh, ¿cómo entender a Trump? ¿No? Lo vemos ahorita platicando muy animado con Sheinbaum, muy animado con Carney, un tipo que no se caracteriza por ser muy diplomático ni mucho menos, pero parecería entender que él está en una fiesta en este sorteo y ya después viene la conversación dura o parte incluso de su propia estrategia de mostrarme muy amable, pero en el fondo puedo ser más duro o de plano sí tiene una relación digámoslo así, de respeto hacia la figura de estos dos personajes. No, yo creo que es un personaje que tiene muy trabajado justamente esta cuestión de la personalidad, porque lo vimos incluso viniendo a México en su primer momento, acuérdate, con Peña Nieto, bueno, se comportó a la altura, se fue y a los 3 minutos en Arizona estaba diciendo cosas realmente muy fuertes del presidente del país, pero también recibió a López Obrador en Washington en una relación afable y sin embargo había el golpeteo permanente. Entonces, creo que es parte de lo que hemos aprendido todos, no solamente la élite política de nuestro país, que es un personaje al que no hay que confiarse, pero hay que entender que también hay esta dimensión de lo político. Pero también ocurre algo que es interesante y es un lado a veces muy visceral y muy salvaje, diría yo, del personaje, y es que le entregan este premio de la paz Mm. de parte de la FIFA, que pues es fuera de lugar, no tiene nada que ver y además unas alabanzas como si efectivamente fuera un personaje que merece semejante crédito cuando además estamos ahorita a las vísperas de esperar el resultado en Honduras donde se ha metido, donde ya liberó a un personaje tan de dudosa procedencia criminal, digamos, como Juan Orlando Hernández, es decir, un personaje que merece todo menos un reconocimiento por su papel como mediador o como un pacifista, pero la manera en que se le plantea parecería, o sea, sorprende, porque parecería que halagarlo, hacerle una reverencia, acaba siendo algo que sí lo le baja las defensas, que sí lo pone en un tono como de simpático y que le gusta que se lo digan. O sea, realmente es un tipo de narcisismo impresionante. Eso parece, y no lo conocemos de ahorita, lo hemos visto en múltiples ocasiones que realmente hizo un berrinche cuando no lo designaron a él el Premio Nobel de la Paz. Y entonces, bueno, ahora resulta que opaca ese otro premio porque este es mucho más celebrado para él, al mundo entero viéndolo, y el dueño de la FIFA, por decirlo de alguna manera, diciendo unas palabras que yo lo oía y decía, ¿de verdad le está diciendo eso? O como a un niño le dirías cosas como para que al final de cuentas corroborar que lo que tú le estás diciendo va a ocurrir porque le estás dando afirmaciones, ¿no? Entonces,
sí me llama la atención y eso puede ser, digo, eso con toda una cuestión muy producida, muy pensada. No, no, aquí no hay cosas gratuitas, ¿no? No es el presidente de Estados Unidos nada más de gratis, ¿no? Tiene un trabajo muy fuerte y en ese sentido, pues juega con su personalidad y también de policía bueno, policía malo, siendo él el mismo personaje y tiene a sus Dobermans aparte, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es también una actitud moderada y respuestas interesantes que le hace, por ejemplo, a la periodista de TV Azteca, que pues se le acerca a preguntarle cómo se está sintiendo y él dice, bueno, eres mexicana, ¿verdad? O bueno, la reconoce inmediatamente, pues sí traes el sello, inmediatamente el mexicano se nota que lo es. Y el detalle es que le dice, no, tu presidenta, que es tan buena y que realmente que ha sido un ejemplo. O sea, una serie de alabanzas que no ha dejado de decirlas Trump y hay que agradecerlo porque lo impredecible que es y porque al final de cuentas, aunque no lo crea del todo, aquí en esta cuestión de las relaciones diplomáticas, pues cuenta mucho, porque no se nos olvide el maltrato que tuvo literal con el anterior primer ministro Trudeau de Canadá y que tampoco ha sido tan amable con el actual primer ministro Carney de ese país. Es decir, después de todo, hay que agradecer en términos de la decisión que tomó políticamente hablando de mantener por lo menos una imagen pública en el sentido de no golpetear, como sí hemos visto que ha hecho con otros personajes. Mencionaba yo a los de Canadá porque son la relación más inmediata, pero bueno, obviamente al que puso por los suelos al presidente de Ucrania, ¿no? Oye, doctora, este premio que le otorgan de la paz, ¿qué lectura le das, oye, en este marco? No, pues realmente una cuestión, un intento de alabarlo desde la parte que a él le gusta, ¿no? Endiosarlo y mandarle este mensaje de reconocimiento del mundo de la FIFA, digo, de los dueños de la FIFA, porque realmente el mundo entero está azorado, incluso menciona, Agustino se llama, ¿no? ¿Cómo se llama el de la FIFA? Infantino. Infantino, mira, pues yo Agustino Infantino, bueno, vaya, pero hace esta declaración de usted que paró la situación en Gaza, o sea, pero ¿de qué está hablando este señor? Usted que detuvo ya la situación en África, cuando Estados Unidos está a punto de intervenir para llevarse y extraer lo más posible de sus reservas naturales que tiene ahí, o sea, está el señor, como digamos, como el presidente que es de esa nación, bombardearon una nueva lancha en el mar del Caribe hace unas horas. Entonces, realmente, pues nosotros somos el mundo entero testigo de que esto significa una escenografía total, una manera de darle la vuelta y al final de cuentas esta compensación desde el discurso, desde la premiación, que lo que te digo, yo no sé qué tanto se la creo, ¿no, Trump? Porque pues, digo, obviamente es un tipo inteligente para entender que hay también una controversia mundial en torno a su actuación. Entonces, es esta cosa donde al final uno no acaba de entender la personalidad, porque si lo convence un reconocimiento de este tipo, pues es francamente infantino, infantino. Y si no lo es, bueno, pues el hecho de aceptarla y creérsela, pues habla también de una dimensión en la cual pues le tiene sin cuidado lo que el mundo entero diga. A mí me pareció muy interesante, esto, no soy seguidora del fútbol, pero el simple hecho de que se haya introducido, ¿no? Porque no era una cosa que se hace como un premio y que seguramente no se va a volver a dar después porque es justamente para dárselo a Trump, pues habla también de esta necesidad de bajarle un poco las defensas, de tenerlo en una situación más amable o que por lo menos en ese sentido él pudiera decir, bueno, pues no me dieron el Nobel que ni quien lo quiera, porque además acuérdate que en el momento de cuando le dan a Corina Machado el premio, la venezolana de patrias, por decirlo menos, él mismo dijo, es que no se lo merece. O sea, es que realmente tendría que dármelo a mí, tendría que trasladármelo porque soy el que lo merece. Desconcierta mucho una personalidad así, sobre todo de que uno siempre piensa que con la edad la gente madura un poquito y desconcierta una actitud, pues francamente sí, a veces uno dice infantil y no es justo, porque los niños y las niñas a veces son infinitamente más maduros que la actitud que se observa, pero, insisto, a veces puede haber algo mucho más
actuado, mucho más provocado para generar estas controversias. La relación Sheinbaum-Trump, ya en parte nos la describías, querida Leti. Eh, cómo podemos esperar que vaya avanzando esa relación en el marco, pues ahora lo último que pasó con las boyas ya ahí en Tamaulipas, en Playa Bagdad, con una actitud de Estados Unidos tan injerencista en el caso venezolano, que ha sido condenada por la presidenta Claudia Sheinbaum? Ya se hace el paralelismo en el caso de Peña Nieto, cómo fue maltratado, la diferencia con López Obrador. ¿En dónde está la clave, en pocas palabras, de la misma doctora Sheinbaum y Trump en esta relación que llevan, oye? Yo creo que una de las cosas que está jugando mucho a favor de la presidenta de México es realmente el apoyo popular, y no lo digo nada más como un mantra, ¿no? Porque lo escuchamos mucho. Sí creo que Trump siempre ha privilegiado y dado un reconocimiento, aunque sea simbólico, a quienes observa como personajes poderosos. Entonces, digo, lo hemos visto con quien él ve que tiene presencia, poder, respaldo, y en este caso respaldo popular. Y no hay que olvidar también la relación económica que tenemos con Estados Unidos, ya la que se ha ido construyendo al final de cuentas para este momento histórico, pues sí implica que él juegue a jalar lo más posible para su beneficio propio, para sus propias huestes, pero al mismo tiempo entiende, pues es un tipo pragmático, es un tipo de poder, que hay un nivel de negociación que le conviene. Entonces, me parece que estamos en un momento delicado porque estamos en el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum, y él también en un primer año con un desgaste impresionante. No creo que le importe en un nivel como el que estamos viendo ahorita de esta gran fiesta, que al final de cuentas iba a ser en Las Vegas y se la llevó a Washington. O sea, él domina, él plantea dónde va a ser, quiénes van a ser, quién entra primero, quién va después. Digo, estoy exagerándolo porque seguramente hay un protocolo, pero al final de cuentas es como tratar de dominar el escenario. Y yo creo que lo que va a jugar mucho a favor de México es justamente seguir manejando estos, ¿no? Distancias, de repente marcar distancia larga, de repente acercarse. A mí me sorprende, y ayer yo estaba muy preocupada porque decía, qué nervios, ¿para qué va la presidenta justo a la boca del lobo, ¿no? Porque lo impredecible de un personaje así es que no sabes en qué momento va a morder. No se habían visto. Y esto también va a ser muy interesante porque yo lo que observo y me sorprende mucho y lo celebro es a la presidenta muy cómoda, muy en su lugar. Se celebra también que había mexicanos, ¿no? Que la estaban esperando, y siempre eso genera un ambiente cálido para quien está, pues seguramente nerviosa, ¿cómo no estarlo? Pero se le vio a la hora de la sacadita de la pelotita, como decías tú, la bola blanca, y dónde queda México, se le veía muy cómoda, con una capacidad ¿no? El cuerpo ahí puesto, se veía guapa, también vamos a decirlo, porque eso, pues al final de cuentas, también es un mensaje donde miles de millones de personas en el planeta hoy saben quién es la presidenta de México, más allá de rollos políticos. Mira, es una mujer, mira, es una mujer con estas características y además, pues muy bien plantada donde estaba. Y eso genera un ambiente en el cual no es tan fácil que el lobo te aviente una mordida, ¿no? Y no lo iba a hacer. Donald Trump no lo iba a hacer ahí, insisto. ¿Qué pueda ocurrir después? O qué pueda decir mañana, porque esa es la otra. Ni lo dudes, sus Dobermans, ¿no? Noem, cuando vino a México, la de esta encargada de migración, que es tremenda, bueno, no, se plantó ahí, muy afable, tuvieron una relación caminando, las fotos, siempre las dos como en una situación cordial, y a las 10 minutos que había pisado suelo estadounidense, diciendo cosas muy fuertes contra México. Entonces, yo creo que lo que no nos debe hacer es impactar como que, ay, no, es que ahora sí dijo lo que piensa. No, lo que piensa es así, ambiguo, porque ese es el poder, y ese poder imperial que pretende además controlar a los demás, pues tiene que ser también conquistar, ¿no? También convencer, o sea, tiene esa ambivalencia, no es nada más la pura fuerza bruta, con unos y con otros. Entonces, bueno, obviamente nosotros estamos lejos ya de ser sus aliados, seremos sus aliados en términos comerciales, pero ya no es esa alianza que sí se construyó durante décadas entre la élite política mexicana y Washington,
incluso más por ellos ahora que por los intereses de México, ¿eh? También hay que decirlo. Oye, finalmente queda, Leti, un Mundial 2026 que falta todavía unos meses y en 6 meses puede cambiar muchísimas cosas, pero estos 7 meses, pero que llega en el marco de una cacería de migrantes, de latinos, de hispanos, que son muchas veces el alma precisamente de este deporte, por lo menos en el caso concreto del continente americano. En Estados Unidos ha ido creciendo, pero son otros deportes en donde están los anglosajones, los afroamericanos se inclinan mucho más al béisbol, mucho más al básquetbol, al fútbol americano. Y es la comunidad hispana, el méxico-americano, el colombiano, en fin, quienes acuden a los estadios, quienes van a los estadios. Y llega este mundial en un escenario en el cual está ICE presente y en donde dicen van a continuar los operativos de ICE y de los que se disfrazan de ICE. ¿Cómo piensas que se pueda presentar este escenario? Oye, y digo, insisto, falta mucho, pero bueno, por las condiciones que vemos no parece que vaya a mejorarse mucho. Ha sido muy controversial porque incluso el mismo director de la FIFA, presidente o no sé qué cargo tenga, ha entrado en contradicción con Noem, precisamente, Kristi Noem, porque ella ha dicho, la ICE va a perseguir en los estadios a las personas presuntamente indocumentadas, ¿no? Pero en este presuntamente indocumentado ya agarran al que esté pasando. Hemos visto imágenes impresionantes e incluso mucho en el lugar común que repetimos y que es real, la parte de que sobre todo hay un perfilamiento racial hacia la población latina, que te ves mexicano, lo que sea, pero ya vemos también perfiles que nosotros no reconoceríamos como tales, ¿no? Ya más personas sajonas o de otras nacionalidades europeas, y esto sorprende mucho porque es una disputa interna que en su momento, claro, la parte comercial tendrá que imponerse, pero no creo yo que genere un ambiente como para que al día de hoy tú tienes toda lo que les importa al final de cuentas. Pero no se te olvide algo que también es muy importante. Los juegos, si son en Los Ángeles, pues es el archienemigo de Trump, es justamente el gobierno de California. Entonces, en esa disputa de ellos, ¿qué tanto Trump puede estar dispuesto a que no les vaya bien económicamente con tal de que no ganen? O sea, de verdad estamos hablando de ese nivel de pugna política, político-electoral, porque en su momento ya estaremos más cerca de la elección intermedia de Estados Unidos, donde si sigue esta tendencia para Trump, bueno, pues sus niveles van a estar con de veras su base dura, dura, que se mantenga. Entonces, yo creo que sí hay que darle un seguimiento, no dar por hechas cosas, y puede ser, y ahí valdría la pena, una ganancia para México, ¿eh? Si México crea condiciones en las cuales haya sobre todo seguridad, Jesús, podría atraer a un gran número de aquellos que no quieran ir a Estados Unidos y que puedan venir pues a las ciudades pues que son más fáciles también en un sentido, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, para disfrutar algunos de los juegos. Podría ser el gran ganador México, incluso más que Canadá, porque Canadá es enorme y la movilidad allá siempre se complica también. Entonces, las condiciones acá están puestas para que se lograra un buen negocio, yo no lo veo de otra manera, y que saque raja positiva México, pues qué bueno. No, no está diciendo, ayer mismo Donald Trump dijo, estos países que sacan ventaja de nosotros. Bueno, pues mira, hagamos la real, saquemos ventaja de este gran negocio que es el Mundial de Fútbol y que México lo aproveche lo mejor posible y que sea para bien del país. Leticia Calderón, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti, doctora. Muchas gracias. Gracias a ti, qué gusto estar aquí con todos tu público.